שלום לכם, חברי קהילת פניאל. Hola a ustedes, queridos miembros de la Iglesia Pniel. De nuevo, nosotros nos encontramos en este sábado por medio de el Internet. Desde la Iglesia yo les envío muchas bendiciones y que la gracia de Dios esté con nosotros. Él es fiel, Él estará con nosotros y continuará estando con nosotros. Sí, nosotros queremos recibir fuerzas de su palabra hoy y alentarnos con Él en estos tiempos de guerra. Desde aquí también bendigo a todos nuestros espectadores donde se encuentren en el mundo, todos nuestros amigos queridos que oran por Israel. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Nosotros desde aquí también les bendecimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Quiero empezar en oración. Padre en el cielo, gracias porque tú estás aquí con nosotros y gracias, Señor, porque tú eres fiel para revivir tu palabra dentro de nosotros. Háblanos hoy, danos oídos para oírte. Oh Señor Santo, toca cada corazón y fortalece con tu Espíritu Santo para hacer revivir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. El nombre del mensaje de hoy es: el Señor nos manda a confiar en Él, especialmente en estos días. Estamos ante una semana y media de la fiesta de la Pascua, que debería empezar el 14 de Nisan, y después viene la fiesta de los panes sin levaduras, que debe empezar el 15 hasta el 20 al 21 del mes. Estamos ante estas fiestas. Estas fiestas simbolizan la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios quería que recordásemos lo que pasó allí y que asimismo lo contemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios edifica en nosotros la fe. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la memorizamos a nuestros hijos, eso nos fortalece y nos acerca a Él, porque Él es el origen de la vida, y todo quien está conectado a Él recibe fuerzas de Él. Otra razón por la cual Dios nos da esto ocurrió hace 3000 años, y esto fue documentado por medio de Moisés, y Dios guardó esta palabra durante estos últimos 3000 años y se ha cuidado de manera maravillosa. Cuando se encuentran los escritos, se encuentran los escritos de hace 3000 años, es un milagro. Y esto me llena el corazón de agradecimiento, que me permite hoy Dios leer su palabra y seguir edificándome. La palabra de Dios es un milagro en sí mismo que se ha mantenido durante toda esta historia. La salida del pueblo de Israel de Egipto es, de hecho, la historia de cada uno de nosotros. Cada quien cree en Jesús, el Mesías, el Hijo de David, el Rey de Israel, todo quien ha nacido de nuevo y ha elegido entregar su vida a Dios. Cada persona así está en su dirección hacia el reino de los cielos. Y esta salida de Egipto simboliza nuestra historia personal de cada uno de nosotros. Nosotros recibimos lecciones y que nos fortalecen en las situaciones que vivimos hoy en día. Hoy estamos viviendo en la guerra, en
en esta guerra que sigue continuando desde el 7 de octubre, desde el año 2023. El pueblo de Israel en ese entonces salió de la esclavitud del pueblo de Egipto, y nosotros salimos de la esclavitud del pecado porque el pecado esclaviza a las personas. Las personas que son adictas, por ejemplo, no pueden salir. Ellos lo conocen muy bien, pero en Cristo Jesús hay victoria. Lo que los ha liberado a ellos, al pueblo de Israel, quien los protegió de la muerte, fue el Cordero de la Pascua, que es Jesús, porque Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. Y sobre esto nosotros leemos en 1 capítulo 5, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, que simboliza el pecado, antes de santificar nuestra vida a Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús, el Mesías, Cristo, tal como Juan el Bautista lo definió, el Cordero de Dios, que era el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Este es el hombre del cual Isaías 53 hablaba, que venía a pagar por nuestros pecados, y que todos nosotros nos equivocamos acerca de él. Dios puso sobre aquel Jesús nuestras faltas. Entonces, ellos fueron rescatados por causa del Cordero de la Pascua. Asimismo, nosotros somos rescatados del pecado por causa de Jesús el Mesías. Después de la 10ª plaga, ellos empezaron a caminar guiados por la columna de nube. Asimismo, nosotros somos guiados por medio de nuestro Señor Jesús. Así como la presencia de Dios iba delante de ellos en aquel tiempo, así el Espíritu Santo va delante de nosotros. Es decir, nosotros seguimos a Jesús. Nosotros estamos caminando en este desierto espiritual. El pueblo de Israel en ese entonces caminaban en el desierto físico en dirección a la tierra prometida. Nosotros nos avanzamos a nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos. Así que nosotros estamos ante la fiesta de la Pascua, y tal como ya lo mencioné, ya llevamos algo más de 2 años de guerra continua. Vamos a hablar acerca también de las guerras que pasaron los hijos de Israel, y de esas guerras vamos a tomar lecciones para nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 12 al 13. Efesios 6, 12, 13. Leeremos esta realidad, que cada uno de nosotros se encuentra en una guerra. Efesios 6, del 12 al 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Tenemos herramientas, utensilios espirituales
no son físicos, sino que tenemos el escudo de la fe, eh, tenemos el yelmo de la salvación, de la esperanza de la salvación, entre otras cosas, pero sobre ellos no me voy a enfocar ahora, no me voy a centrar en eso, sino que tenemos que tener conciencia de cada uno de nosotros estamos en una guerra espiritual y esta guerra viene en expresión en este mundo. Así que vamos a la primera guerra que se encuentra en el libro de los Éxodos, el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios los llevó a un lugar difícil, un lugar duro, a una trampa en la cual ellos se vieron atrapados. ¿Por qué Dios permitió esta guerra? Ustedes saben, las personas ingenuas que no conocen a Dios, ellos tienen conocimientos muy limitados de el mundo y la realidad espiritual que nos rodea, y para ellos las guerras, todo es malo, pero hay guerras que Dios permite que ocurran. Tenemos que recordar de que nosotros vivimos en un mundo caído. Después de que Satanás hizo caer a Adán y a Eva, desde ese entonces, este planeta está controlado en bastante manera por medio de Satanás. No completamente, pero sí bastante controlado por Satanás. Así de que Dios permite y usa las guerras tal como vamos a ver a continuación. ¿Y por qué lo hace? Por las siguientes razones. Lo primero era para vengarse de los egipcios. Tal como está escrito en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estuvo 460 años en Egipto. Nosotros leemos acerca de Faraón que mandó a tirar los niños recién nacidos al río y cada vez más se aprovechaba del pueblo de Israel. Así que había llegado el tiempo de la venganza. Dios, ustedes saben muy bien de que tiene mucha paciencia. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham de antemano que tus descendientes iban a estar por 400 años en Egipto porque el pecado del amorreo no había llegado hasta el colmo, pero ellos ya estaban llenando sus utensilios con el pecado hasta un momento en que Dios dice que es suficiente y sus pecados han llegado hasta un límite. Dios decía de que aún tenían oportunidad porque el pecado de ellos no había llegado hasta su colmo. Ellos ya habían tenido, los egipcios ya habían tenido testimonio de las bondades de Dios con su pueblo, así que ya había llegado el momento en que Dios se vengase de los egipcios. Vamos, por ejemplo, a el libro de Éxodo 11, Éxodo 14, versículos del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
y ellos lo hicieron así. La finalidad de Dios era glorificar su nombre entre los egipcios. De hecho, los egipcios eran idólatras. Faraón tenía sus sabios que tenían diferentes tipos de poderes de parte de Satanás. Ellos podían convertir, por ejemplo, una vara en serpiente. Así que los egipcios eran idólatras y Dios iba a enseñarles una lección, iba a glorificar su nombre entre los egipcios. Todo quien afecta al pueblo de Israel está golpeando, está afectando a Dios, tal como dice la palabra, su palabra, que quien ofende o afrenta al pueblo de Israel es como si tocaran la niña de los ojos de Dios. Así que llegará un tiempo en que vendrán a darle cuentas a Dios de eso. Así que Dios iba a glorificar su nombre entre los egipcios y en ese mismo momento también fortalecer la fe del pueblo de Israel y asimismo también fortalecer a Moisés mismo. Nosotros encontramos en el libro de los Éxodos 14, versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Así que ellos pudieron tomar esta lección de que Dios tiene pensamientos mucho más grandes de nuestro propio entendimiento. Nosotros podemos leer acerca de eso en Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios permite ciertas circunstancias en esta vida, pero en esas circunstancias debemos de confiar en nuestro Padre en los cielos y en Jesús y el Espíritu Santo que nos dirige a pesar de no entender la circunstancia. Volvamos de nuevo a el libro de los Éxodos, Éxodo 13. Nosotros vemos de que Dios es quien los guía hacia ese lugar estrecho, hacia esa angustia, hacia esa situación que parece una trampa. Vamos al libro de Éxodo 13, versículos 21 al 22. Nosotros vemos que es Dios quien los dirige. Voy a leer. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que esta columna era de día una columna de nube que no solamente su propósito era guiar al pueblo de Israel, sino que también cubrir al pueblo de Israel. Está escrito en el libro de los Salmos 25. En el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 29, allí está escrito de que Dios puso esa columna para darle sombra del sol golpeante de el desierto de Sinaí. Asimismo hizo una columna de fuego para alumbrarles el camino de noche, porque en las noches era mucho más agradable y tenían una luz que era agradable. Por ejemplo, yo
por experiencia propia estuve en el desierto de Sinaí durante mi servicio militar. Nosotros no teníamos una columna de fuego, pero sí teníamos la luna llena. Así que Dios en su tiempo los dirigía. También a nosotros Dios nos dirige. ¿Será que yo hice algo malo? A veces nos encontramos en circunstancias que no entendemos y pensemos si hemos hecho algo malo, pero todo está bien, querido hermano. Si tú estás bien frente a Dios, si tu corazón está bien frente a Dios, mientras no seas terco y hagas tu propia voluntad, mientras tu vida no está allí, sino Dios haga, tú dices, Dios haga tu voluntad en mi vida, yo te pertenezco, a ti te quiero servir. Yo sé, Dios, que tú tienes un plan para mi vida, según dice Efesios. Está escrito acerca de eso. Yo sé, Dios, que tú has preparado obras de antemano para mí, para que yo las haga, y mi vida te pertenece. Cuando nosotros llegamos a ese punto y crucificamos y nos negamos a nuestra naturaleza pecaminosa y queremos ir según la voluntad de Dios, aunque no seamos perfectos, pero sea nuestra aspiración. Como David decía que no era perfecto, pero tenía disposición a seguir la voluntad de Dios. Y sí, Dios puede dirigir al pueblo de Israel como los dirigió hacia ese punto de angustia y de igual manera como llevó a José hasta Egipto, en el cual finalmente terminó en una cárcel. También el rey David, antes de su reinado de convertirse como rey, pasó por pruebas en el desierto de Judea, por ejemplo, o Moisés, que tuvo que escaparse al desierto por 40 años hasta que Dios lo llamó, hasta que estuvo lo suficientemente preparado. Entonces, estas son cosas que nosotros vemos que ocurrió en la vida de los hombres de fe de Dios. Asimismo, esto puede ocurrir en nuestras vidas. En estas situaciones difíciles, Dios puede obrar de manera muy profunda para poder llegar a puntos profundos de nuestra personalidad que Él quiera cambiar. Y toda obra así es para nuestro bienestar, porque Dios nos prepara para el día en que nos encontremos frente a Él, cuando Él nos llame a presentarnos frente a Él. Así que nosotros vemos que esta columna de nube los dirigía. ¿Y qué más podemos leer acerca de esto? ¿Qué más podemos ver? En el capítulo 14 de Éxodos, en el versículo 4, leemos lo que Faraón piensa. Él ve de que el pueblo de Israel se está dirigiendo a un lugar no lógico. En el versículo 3 yo voy a leer, me encuentro en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ellos fueron dirigidos por medio de la columna de nube, que por un lado había desierto y por el otro lado se encontraba el mar. Se podían ver ellos mismos como atrapados hacia donde ellos se dirigieron. Pensó Faraón, ellos están acorralados, están encerrados. Pero no era así la situación. Entonces nosotros leemos en el versículo 4 que Dios dice, Dios planea esto y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
Entonces Dios dijo, yo voy ahora a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga y asimismo yo reciba la gloria. Entonces, esta es una nueva lección que nosotros encontramos aquí. La primera lección era que Dios permite esta guerra para vengarse de los egipcios. Otra lección es de que Dios permite este tipo de situaciones difíciles. La tercera lección que aquí aprendemos es que Dios controla los corazones de los malvados. Puede venir ahora un pensamiento que Dios no es justo porque Él es el que lo incentiva a hacer maldad. Y no es justo, puede uno pensar. Pero no es cierto, Faraón era un hombre pecador. Nosotros vemos que antes de endurecer el corazón de Faraón, nosotros vemos de que los egipcios nos torturaban y también Faraón tenía pensamientos malos. Era él un rey malvado. Y ahora, en esta situación, Dios endurece su corazón y él puede hacer eso. Él endurece su corazón. Para nosotros, esto nos dice de que Dios puede controlar los corazones de los malos. Dios puede controlar hacia cualquier dirección el corazón de los reyes. No siempre puede ser para maldad. Dios, en pocas palabras, controla el corazón de los incrédulos. Y si es así, esto nos anima, porque si nuestras manos están en las manos de nuestro Dios, tal como Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 10, que nosotros estamos en las manos de nuestro Padre y que nadie nos puede arrebatar de la mano, de su mano, nosotros podemos entonces tranquilizarnos porque Dios puede controlar incluso el corazón de los incrédulos. Nosotros entonces vamos a continuar en el libro de Éxodo 14 y leeremos ahora los versículos del 10 al 12. Vamos entonces a ver la respuesta del pueblo de Israel. Veremos entonces las quejas del pueblo de Israel contra Dios, no solo contra Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué contra Dios? Porque Dios es el que estaba guiando al pueblo de Israel con la columna de nube, dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo empezó a quejarse y aquí descubrimos lo que el pueblo en sí mismo decía. Había ya parte del pueblo de Israel que desde que estaban en Egipto, antes de salir de allá, ya estaban diciendo de que no querían salir de allá y no querían avanzar. Y esto es increíble. Ya había una división en el pueblo. No todos se habían alegrado de salir. Y esta queja va a volver en sí mismo durante todo el camino. Nosotros lo veremos. Incluso hoy entre el pueblo de Israel hay división entre izquierdistas, derechistas y quejas. Cuando tú enciendes la radio, siempre hay allí quejas. Entonces hubo quejas contra Moisés y hoy hay quejas contra el gobierno, sin fin. Todo es contra el gobierno. Yo no comparo nuestro gobierno con el Moisés de entonces, pero lo que sí es cierto es que nuestro pueblo no ha cambiado de ese entonces. Dios odia las quejas. Se puede expresar una opinión o estar en una posición
Y no importa lo que haga nuestro gobierno hoy en día, se quejarán de él. No importa lo que Dios haga por nosotros, se quejarán de él. Nosotros vivimos en Israel, un país milagro. Mientras estamos en guerra, estamos teniendo victoria y en el mismo momento, simultáneamente también está creciendo nuestra economía y aún así nos seguimos quejando. Aún hoy en día Dios permite estas guerras tal como lo veremos a continuación y también finalmente glorificará su nombre. Pero aquí vemos que Dios es paciente. Él no castiga al pueblo tal como veremos a continuación, pero es necesario que nosotros aprendamos de estas lecciones que aprendemos hoy, porque si nosotros como pueblo endurecemos nuestro corazón, será peligroso. Después, cuando ellos estuvieron cerca a las puertas de la tierra de Canaán, mandaron unos espías. Cuando estos espías regresaron, empezaron a quejarse todos y desearon volver a Egipto. Entonces Dios decidió darles lo que ellos estaban pidiendo. Ahora, y Dios los mandó a hacer vueltas en el desierto 40 años, y esa generación, todos ustedes van a morir, decía Dios. En el desierto van a morir porque recibieron lo que pidieron. Así que tengamos cuidado también en nuestras propias vidas de actuar contra Dios y quejarnos contra Él. Pero en esta etapa nosotros por ahora vemos la paciencia de Dios. Él no de manera inmediata castiga a Dios, tal como, ya como dije anteriormente, ocurrirá a continuación. Así que nosotros llegamos ahora a la próxima lección, que es que Dios lucha por el pueblo de Israel. Vamos a leer ahora el libro de Éxodo 14, versículos 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Wow, Dios va a luchar por ustedes y ustedes no deben, no tienen que hablar. Pueden ustedes estar tranquilos. Qué cosa increíble. Miren la salvación que Dios hará por ustedes. Cuando fuimos perseguidos como iglesia, Dios nos salvó. Fuimos perseguidos cuando trabajábamos en Galtronics. Yo al principio empecé como un trabajador operador regular, y después me convertí en el gerente general. Y a pesar de las persecuciones, Dios anchó nuestro camino hasta el punto de que el gobierno nos otorgó un premio Kaplan por nuestro aporte a Israel. También hubo un momento en que dijeron cosas malas contra nosotros en los medios de comunicación, pero ¿quién nos rescató y cambió una pequeña empresa a una empresa que se convirtió en más grande en terreno y con sucursales en otras partes del mundo? Nos convertimos en una gran
empresa de antenas telefónicas y todo empezó aquí en Tiberias de manera pequeña y es todo por la gracia de Dios. Así que Dios engrandece su nombre y mientras yo doy la gloria a Dios, yo lo recuerdo para, no para gloriarnos, sino que es por la gracia de Dios, es para animar a las personas porque tal vez ustedes están pasando por una situación difícil de angustia y todos hemos pasado por esta guerra y debemos animarnos los unos a los otros, alentarnos. Así de que Dios dijo de que iba a luchar por ellos, por el pueblo de Israel. Miren, si nosotros vamos al libro de los Salmos 34, versículo 8, Salmos 34, 8. Nosotros, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es todopoderoso, sus ángeles están alrededor nuestro. Basta nomás solo un ángel a quien él acampa alrededor de los que son verdaderamente hijos de Dios, no los que se hacen llamar a sí mismos religiosos y no hacen la voluntad de Dios. Los que verdaderamente son temedores de su palabra, no los temedores de palabras de personas, de las palabras de la persona, sino aquellos que leen la palabra de Dios. Dios es el que nos dirige, el Espíritu Santo nos enseña su palabra. Está escrito en la primera carta de Juan, está escrito de que no necesitamos que nos enseñen, sino que el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que dio la inspiración a los hombres de Dios para escribir su palabra. Él también nos recuerda y nos enseña. En Juan está escrito de que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda su palabra. Así que hay que tener cuidado de lo que nos enseñan, sino que debemos leer la palabra de Dios y caminar según su voluntad. Y esto de tener temor a Dios no es en el entendimiento de tener miedo a Dios. Primero que todo, tenemos que recordar de que Dios es un Dios de amor. Está escrito así en su palabra. Dios es un Dios de amor. Él nos ama y Él ha comprobado su amor por medio de su sacrificio, el sacrificio de Jesús, su Isaac, a quien mandó para nacer en este mundo e identificarse con nosotros. Él fue crucificado en el 14 del día de mes de Nisan, el día de la Pascua, y él expiró a las 3 de la tarde, que es la hora en la cual habían degollado el cordero de Pascua original en Egipto, tal como está escrito en Éxodo 12. Así que Jesús es el cordero de la Pascua. Dios lo mandó como sacrificio, mandó a su Hijo unigénito. Desde ese entonces todos los hijos primogénitos de Dios le pertenecen a Dios. Los hijos primogénitos. Dios también es de igual manera fuego consumidor. Y por causa de que nadie puede estar frente a Él por causa de sí mismo, entonces Él mandó a Jesús porque por medio de Él quita nuestros pecados por causa de Jesús. Por su causa nosotros podemos estar frente a Dios, frente a ese fuego santo de Dios.
tal como está escrito en Isaías 6. Él vio una visión del trono de Dios, en los cuales habían también serafines, que está relacionado con el fuego, que cantaban Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 12, último versículo, dice de que Dios es fuego consumidor. Sí, nosotros recordamos los hijos de Aarón que ofrendaron fuego extraño. Dios quiere que vengamos ante Él en temor y también con gozo, también en gozo, gozo por el hecho de que Él nos ha salvado, porque nos ama y porque Él nos ha adoptado y nos llama hijos de su casa. Y esto no se contradice lo uno de lo otro. Cuando conocemos a Dios, también aprendemos a amarlo. David quiso estar mucho tiempo constantemente en el templo de Dios porque conocía su bondad, su amor, su misericordia, su paciencia, su perdón y también su santidad y su justicia. Depende en qué lado queremos estar. ¿Será que queremos conocer a Dios como fuego? Entonces sigamos pecando. Si queremos conocer a Dios en su bondad, pues entonces sometámonos a Él, confiemos en Él y démosle nuestra vida. Así que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Así de que esto es igual para nuestras vidas. Hay tantas guerras que ni siquiera somos conscientes de ellas. No sabemos de tanto que Dios nos ha rescatado porque Dios las detuvo en el camino. Los ataques del enemigo, cualquier pruebas de aquel enemigo, la serpiente antigua, aquel enemigo que en Primera de Pedro está definido como león rugiente que está rodeando a los creyentes mirando a quién devorar. Y Dios no le permite. Ay, si Dios se lo permitiría. Nosotros conocemos esto por la historia de Job, que Dios le permitió a Satanás tocar a Job e inmediatamente él empezó a atacarlo, pero Dios le puso sus límites. Asimismo, a nosotros, Dios le pone sus límites a Satanás, pero a veces Él permite situaciones para que Él pueda obrar de manera profunda y enseñarnos lecciones. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, pueden ocurrir. Y si Dios permite estas pruebas, no las pruebas que nosotros por nuestro pecado hayamos traído a nosotros, incluso si hicimos esto, Dios en su misericordia nos extiende su mano y nos ayuda a salir de esto, pero si es Él quien nos prueba, siempre hay una salida. Si nosotros venimos a Él en sumisión y no terquedad, debemos estar tranquilos. Cuando hay una situación difícil, tenemos que estar confiados en Él. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios dará la salida en cada situación. A veces nosotros no vemos las cosas de esa manera. Otra vez me acuerdo de
recuerdo mi situación de Galtronics. Era una empresa que estaba casi en la ruina. La situación era de una crisis desahuciada ya, pero Dios en ese momento abrió el camino. Ante los ojos de Dios, la situación ya estaba perdida. Pero, pero en ese tiempo, con dificultad podíamos sobrevivir la próxima hora, porque en cualquier momento podíamos recibir cualquier llamada de cualquier proveedor que nos amenazara. En pocas palabras, fueron tiempos de dificultad, pero finalmente Dios nos abrió el camino, nos sacó de allí. Igualmente, si nosotros tenemos una lucha interna o la guerra que estamos viviendo del pueblo de Israel, Dios tiene la salida para eso. Los iraníes no nos van a exterminar, ni todos los pueblos que vendrán contra nosotros, según Zacarías. También ellos no lo lograrán, sino que finalmente Dios los exterminará a ellos. Así que Dios siempre tiene salida a las pruebas. Así que vamos al libro de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Si Dios te ha llamado a tu reino y te ha dado la invitación para salvarte y creer en Jesús, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, si te arrepentiste y diste tu vida a Dios, si entregaste tu vida a Él, después de todo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y si estás en esa situación, todo lo que ocurre alrededor tuyo obrará para bien. Obrará para tu bienestar en una perspectiva eterna. Tal vez en el mismo momento no te parezca bien, pero tal como dije, Dios ve nuestra vida con una perspectiva eterna. Él nos destina para que finalmente un día estemos en el reino de los cielos y ser ciudadanos y habitantes de Jerusalén de arriba, celestial. Podemos leer de nuevo el libro de Hebreos sobre la Jerusalén celestial. Y esta es la sexta lección que yo de lo que estamos hablando. Volvemos a la situación de los israelíes, del pueblo de Israel. Estaban aparentemente atrapados, los hijos de Israel. Los hijos de Israel sintieron de repente que la tierra empezó a temblar y se voltearon y vieron la columna de nube. Vieron columna de polvo de los caballos que se acercaban contra ellos. Yo me acuerdo que en la guerra del Líbano, la primera guerra, yo, antes de liberarme del ejército, yo estaba bajando desde Tiberias y por un lado yo estaba viendo hacia el oriente, había un valle que al final eso dirige hacia las bases del ejército. Y cuando voy viajando en la carretera, yo vi una columna de polvo a lo lejos y yo dije, un momento, esto me recuerda el polvo de los tanques que se acercan.
Entonces yo me detuve y vi que desde lejos vi el primer tanque que estaba dirigiendo y detrás de él una caravana de tanques. Se veía pequeño, pero se podía ver el polvo a lo lejos, la columna de polvo. Después de algunas horas también a mí me reclutaron. Eso era casi en la noche. Yo pensé que iba a acostarme a dormir después de un día largo de trabajo. Recibí una llamada y me dijeron de que me iban a reclutar para esa guerra. De igual manera, el pueblo de Israel vio esta columna de nube que se acercaba de todos los carros del faraón acercándose. Así que ellos empezaron a tener miedo. Los atrapó el miedo. Queridos hermanos y hermanas, cuando estemos en una situación así, no dejemos que el espíritu del temor nos gobierne, nos controle. Veamos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay espíritus de temor. Hay también el miedo natural. Si de pronto oímos un estruendo fuerte o una bomba, pero hay otro espíritu de temor que es malo y puede ser cualquier otro tipo de espíritu, como el de ira incontrolada o de violencia, cualquier tipo de espíritu. Pero en este caso, en esta situación, el pueblo de Israel tuvo miedo. Satanás hace despertar este temor. La gente no lo ve, pero esto controló al pueblo de Israel y es por eso que derivó en las quejas que recordamos anteriormente. Así que recordemos siempre de que Dios siempre da la salida a las pruebas, y no dejemos que el miedo nos controle. Y con esto quiero traer todo este mensaje hacia el final con la séptima lección, que es confiar en Dios. Confiemos en Dios. No dejemos que el miedo nos gobierne. Hoy, si hay sirenas o alertas y oímos de fragmentos que caen, siempre recordemos que Dios es el que controla todo. Nuestra casa y todo lo que tenemos está bajo el control de Dios. Y si Dios permite algo, es para nuestro bienestar, porque le pertenecemos a Él. Yo quiero terminar con el libro de los Deuteronomio, capítulo 1. Primero hagamos un resumen parcial de lo que hemos hablado. Dios permite la guerra para completar la venganza de él contra los egipcios, para glorificar su nombre frente a ellos y dar aliento al pueblo de Israel y a Moisés. A veces Dios nos dirige a situaciones así. Si estamos bajo la dirección de Dios, no dudemos. Yo me acuerdo en el momento en que fui nombrado como gerente de la empresa durante esa crisis, así que no huí porque sabía que estaba bajo la dirección de Dios y yo le agrado a Dios. Yo le agrado a Dios porque que me dio esta actitud, porque yo dije de que si Dios me puso en esta situación es porque Él sabe qué hace y no voy a huir. Así que Dios permite este tipo de situaciones. Dios también controla y gobierna sobre los corazones de los incrédulos y de nuestros enemigos. Dios también es lleno de paciencia, incluso con nosotros mismos, cuando nosotros no entendemos, Él no de manera inmediata viene con nosotros con su enojo, y también con el pueblo de Israel fue paciente.
El otro punto es de que Dios lucha y pelea por Israel. El sexto punto era de que Dios siempre tiene la salida de las pruebas en prueba, cada prueba obra para nuestro bien. Y otro punto que aprendimos es que no dejemos de que el miedo nos controle. Todo obra para bien para aquellos que le amamos. Vamos ahora, vamos a leer palabras de aliento en Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Otro fortalecimiento que tal como Dios estuvo con el pueblo de Israel, Él camina con nosotros también. Y el próximo versículo para nuestra realidad de hoy, quien nos ayuda a recibir esta dificultad que nosotros pasamos, vamos al libro de Ezequiel 39. Ezequiel capítulo 39, versículo 22. Dios, por medio de esta guerra que pasamos contra Irán y contra todos nuestros enemigos de alrededor, esto me recuerda a la guerra de Gog y Magog, que bajo mi humilde opinión aún estamos frente a ella. Todavía no ha ocurrido, pero desde hoy estamos luchando mucho contra enemigos que es un enemigo que está recordado, y Rusia y todos estos pueblos que se recuerdan en la palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios permite todo esto? Leamos en el versículo 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Finalmente el objetivo de Dios en todas estas guerras es que Dios va a mostrarnos su misericordia y su poder, su gracia. Otra vez nos va a salvar como en tiempos antiguos y nos llevará a un punto de que finalmente creeremos en el Dios vivo y real, no en una religión, no en palabras de alguien que las haya dicho, sino verdaderamente en el Dios real de Abraham, Isaac y Jacob. Y otra cosa que quiero decir sobre la situación que vimos ahora está en Ezequiel 38, que es lo que Dios quiere lograr con la guerra que estamos pasando ahora ante los ojos de los pueblos. Vamos a Ezequiel 38, 16. Allí se habla acerca de Gog. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Dios los traerá hasta aquí para revelarse a sí mismo, exterminar a este Gog, y los pueblos digan, wow. Igual, en el día de hoy, dicen las naciones, este país tan pequeño como Israel, con tantos frentes abiertos alrededor, todos por eso quieren comprar los sistemas de defensa nuestros, porque no entienden cómo es que ustedes pueden lograr defenderse de todos estos pueblos. Incluso el pueblo de Israel no comprende eso. Después de 2 años de guerra, es increíble que también la bolsa de valores y nuestra economía está prosperando. Estamos viviendo en un milagro, dentro de un milagro. Sigamos leyendo el capítulo 38 de Ezequiel,
versículo 23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Así que no temamos, pueblo, esforcémonos y seamos valientes. Dios quiere actuar profundamente en nuestros corazones para quitar bloqueos y así abrir el camino para que reconozcamos a Dios tal, porque nuestro Dios no está vestido de negro y no es un Dios de religión que solamente prohíbe y prohíbe. Él quiere que nosotros lo conozcamos como pueblo y Él va a engrandecer su pueblo entre las naciones por medio de lo que hace por nosotros el pueblo de Israel. Nosotros estamos en esta película. Así que yo quiero fortalecerlos con esto, queridos hermanos y hermanas. También me refiero a todos ustedes en el mundo. Estamos necesitando de sus oraciones. Dios, el hecho de que Él revela lo que va a hacer, eso no contradice la necesidad de que debemos orar para que se cumpla su buen plan. Por eso Jesús nos mandó a orar que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Él nos llama a orar para que todas estas cosas se cumplan. Y espero, queridos hermanos y hermanas, que nos reencontremos en nuestra iglesia remodelada de nuevo, prontamente. Oremos. Padre, gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, Señor, y gracias una vez más que vivimos dentro de este milagro que nos has limpiado, Señor, y haber nacido en esta generación. Nos permites ver tu fidelidad a las promesas que hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, Señor, por todo. Oh Padre Santo, en tus manos encomendamos a nosotros mismos en esta semana y yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Seas tú cuidando a cada uno de nosotros, especialmente a los soldados nuestros y también a todas las familias. Oh Señor, guárdanos de todos los fragmentos y de los mismos cohetes. Oh Señor, también cuídanos de todo espíritu de temor contra nosotros. También pedimos por nuestros niños pequeños que no también se traumaticen por esta situación. En tu nombre yo bendigo, Señor. En tu nombre yo bendigo a la iglesia y digo la bendición sacerdotal que está en número 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús el Mesías, nuestro Señor, tengan todos un Shabbat Shalom, sábado de paz.